Buen día, buena tarde o buena noche a cada uno de ustedes, compañeros. En esta oportunidad del grupo 9 del curso de Derecho Civil 1, traemos para ustedes una presentación con el tema Alimentos, que comprende los artículos 278 al 292 del Código Civil guatemalteco. Me presento, mi nombre es Guillermo Pérez y en esta oportunidad seré uno de los expositores. Como objetivos de nuestra presentación, nosotros los clasificamos de manera general y de manera específica. Dentro de nuestros objetivos dentro de nuestro objetivo general, tenemos determinar el significado de alimentos, el concepto de alimentos, y también la aplicación del mismo desde un punto de vista jurídico, tomando como base principal el Código Civil. Dentro de nuestros objetivos específicos tenemos identificar los artículos principales en los cuales se nombra el funcionamiento y la aplicación de los alimentos. También tenemos determinar la influencia específica de los artículos tomados como base para la deducción del significado de alimentos. Comparar casos en donde la obligación de prestar alimentos haya sido partícipe. Bueno, iniciando con nuestra presentación, queremos empezar a definir qué son los alimentos o qué es el concepto de alimentos. Bueno, en las normas jurídicas, en nuestro Código Civil, en el artículo 278, que se llama concepto, nosotros tenemos, al referirnos de alimentos, nos estamos refiriendo a todo lo que tiene relación con el sustento. Esto puede ser el vestido, habitación, asistencia médica, educación del alimentista, aun cuando no posee la mayoría de edad. Entonces, aquí las palabras clave es alimentista, que es una persona que tiene derecho a recibir la prestación de alimentos. Y también podemos aquí hablar un poco también del alimentario, que es la persona que está obligada a poder dar o prestar los alimentos. En el artículo 279 de nuestro Código Civil, indica de que los alimentos han de ser proporcionados a las circunstancias personales y pecuniarias de quien los debe y de quien los recibe, y serán fijados por el juez en dinero. Al obligado se le puede permitir que los alimentos los preste de otra manera cuando, a juicio del juez, medien razones que lo justifiquen. O sea, si la persona que es obligada no posee la capacidad para poder prestar los alimentos de manera económica, los puede presentar de otra manera. Todo esto tiene que ser a criterio del juez. Entonces, aquí la palabra clave sería pecuniario, que se refiere a todo lo que va relacionado con el dinero en efectivo. También tenemos el artículo 280, que nos indica de que los alimentos se reducirán o aumentarán proporcionalmente, según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos. Entonces, tenemos ese principio donde también es donde la obligación de los alimentos también puede aumentar o también puede disminuir de acuerdo a las necesidades, ¿verdad? La situación en la que se encuentre tanto el alimentario como el alimentista. Bueno, ahora quiero explicarles un poco acerca de las características que tiene el tema de los alimentos. Nosotros identificamos 13 características, las cuales les presento a continuación. Los alimentos tienen la característica de que son obligatorios. Esto quiere decir que implica una obligación de un sujeto de proporcionarlos y también faculta a otro para poder exigir ese derecho. Esto está contemplado en el artículo 283 de nuestro Código Civil. En otra característica de los alimentos es que son intransigibles. Aquí nos indica de que porque el derecho a los alimentos no puede ser objeto de transacciones, esto no quiere decir que el monto de los alimentos puedan ser objeto de transacción. O sea, realmente no se puede cambiar una cosa por otra, específicamente en cuestiones monetarias. También otra característica de los alimentos es que son irrenunciables. El artículo 282 nos indica de que teniendo en cuenta en que el Estado protege a la vida humana y siendo los
siendo los alimentos los que contribuyen a la supervivencia humana, no puede renunciarse a este derecho, salvo que la persona titular de este derecho no se encuentre en estado de necesidad. Otra de las características que tienen los alimentos es que son recíprocos. En el artículo 283 nos indica esta característica. Teniendo en cuenta que los alimentos se prestan entre parientes o cónyuges, en determinadas oportunidades de una persona puede resultar siendo acreedor alimentario y luego deudor alimentario. O sea, una persona en una oportunidad puede recibir y en otra oportunidad, de acuerdo a las circunstancias, también puede dar alimentos a los entre parientes. Otra de las características es de que los alimentos son personales, pues nace y se extingue con la persona, es inherente a ella. Esto está contemplado en los artículos 279 y 283 de nuestro Código Civil. Dentro de las otras características que tienen los alimentos es que son inembargables, ya que el derecho como tal resulta inembargable. Sin embargo, la característica está direccionada a indicar que la pensión de alimentos es inembargable, pues así se encuentra establecido por mandato expresado en la ley. También otra de las características de los alimentos es que son intransmisibles, porque la obligación que tiene una determinada persona a prestar alimentos no puede otorgársela a otra, pues es personal y solo se extingue con la persona. O sea, no puedo pasarle esa responsabilidad de dar alimentos a otra. Otra de las características es de que no son compensables. Los alimentos no podrán compensarse con los que el alimentista dé al alimentante, salvo que se trate de pensiones atrasadas. Otra de las características es el pago mensual, que es el artículo 287 de nuestro Código Civil, que la denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento: habilitación, vestido, asistencia médica, también educación e instrucción del alimentista, cuando se es menor de edad. Por esa razón debe proporcionarse en mensualidades anticipadas. Aquí se cubre, como habíamos explicado anteriormente, los alimentos incluyen muchas cosas que son necesarias para la supervivencia del ser humano. Entonces no solamente se limita a comida, sino también puede ser asistencia médica, ropa, una vivienda, o sea, muchas cosas que conlleva lo que es la alimentación. Otra de las características es que son proporcionales. Pues esto significa de que puede variar en cuanto al monto, en cuanto a las circunstancias económicas del alimentante o del alimentista. Es decir, pueden variar las posibilidades del primero o las necesidades del segundo, y puede modificarse la pensión alimenticia. Por ejemplo, si el alimentante ya no tiene cierta necesidad, entonces se puede ir ajustando esa pensión alimenticia. O por el contrario, si adquiere otra necesidad, también el alimentista está obligado a también poder modificar esa pensión alimenticia para poder brindar ese auxilio y esos alimentos al alimentante. También otra de las características es de que los alimentos son preferentes. Los alimentistas tienen, respecto de algunas otras cualidades de acreedores, derecho preferente sobre los ingresos y bienes del deudor, y pueden demandar el embargo de dichos bienes o el aseguramiento de los ingresos que perciba el deudor para hacer efecto sus derechos. Esta preferencia se reconoce por regla general únicamente a favor de los cónyuges y los hijos. Es una seguridad, un principio de seguridad que da el Código Civil a las personas que son preferentes a la hora de recibir alimentos. También otra de las características es de que son divisibles, ya que puede haber dos o más obligados alimentarios y más que todo para cubrir las necesidades básicas del alimentario. El pago de la pensión de alimentos puede ser dividida para que entre los deudores alimentarios cubran el pago de la pensión. Eso está contemplado en el artículo 284 del Código Civil. Y también otra de las características es de que son exigibles. En el artículo 287 se nos indica que la obligación de dar alimentos será exigible desde que lo necesitare la persona que tenga derecho a percibirlo. Entonces, aquí hay una relación
jurídica donde hay una persona que está obligada y hay otra persona que tiene derechos. Entonces, hasta acá dejo mi participación y espero de que hayan podido comprender un poco acerca de lo que es el tema de los alimentos. Les dejo con mi compañero Beth, que él va a seguir con nuestro tema. Muy bien, para continuar el tema primordial que es los alimentos, mi nombre es Obed Esteban y espero sintetizarles dichos temas. Y para continuar, yo voy a comentarles un poco sobre las personas obligadas. Las personas obligadas, su fundamento legal se encuentra en el artículo 283, en el título 2, en su sección de la familia. El 283 nos comenta que el padre de familia es el primordial obligado, ¿verdad?, a prestar dicha pensión alimenticia. Pero acá dice, están obligados mutuamente a prestar aquellos alimentos los cónyuges, los ascendientes, los descendientes y hermanos. Y hace referencia también cuando el padre, pues, por situaciones alternas, por circunstancias personales y pecuniarias, no estuviera en aquella posibilidad de proporcionar el sustento a sus hijos, y la madre tampoco puede hacerlo. Entonces, tal obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentistas, por, por el lapso o por el tiempo que dure la imposibilidad de estos. Y para continuar, podremos decir que algo muy importante sobre la pensión alimenticia es que se haga recíprocamente. ¿Qué quiere decir? Algo, como les comentaba anteriormente, algo mutuo, algo equitativo, eh, lo que es igual o uniforme a la correspondencia del uno al otro, ¿verdad? De prestar dicho sustento diario. Eh, Luego trae una subdivisión sobre las personas obligadas y nos habla de que puede ser prestada por los cónyuges, también por los ascendientes. ¿Quiénes son los ascendientes? Son aquellas personas que vienen de generaciones anteriores y es ligada a otra por parentesco, haciendo entender que es en línea recta, es decir, los padres, los abuelos, etcétera. Él es el obligado en relación con el derecho de alimentos y un heredero forzoso. También otra rama son los descendientes, que es toda aquella persona que, como su nombre lo dice, desciende de otra. Por ejemplo, como un nieto o un hijo, eh, porque también se asocian a la noción del parentesco, ¿verdad? Entonces, las generaciones que le siguen en el árbol genealógico vienen siendo en los descendientes los hijos, los nietos, bisnietos, tataranietos y así sucesivamente. Por supuesto que un sujeto puede ser ascendiente o descendiente, dependiendo del familiar que se tome en consideración. Y para continuar, les quiero hacer una interpretación del artículo 283 del Código Civil guatemalteco, donde nos concreta pues de la obligación, de que aquella obligación proporciona un auxilio o la solidaridad en momentos de necesidad dentro de los integrantes de la familia, que por situaciones especiales, ya sea el padre, sea incapacitado para proporcionar esos alimentos a su familia. Y ambos cónyuges están en obligación, ¿verdad?, de contribuir para esa pensión, para el sostenimiento de su hogar. Y en todo caso, si la mujer tuviera bienes o desempeñara alguna profesión, oficio, algún comercio, entonces a ella se le acredita esa obligación de proveer los alimentos, mientras el esposo esté incapacitado para hacerlo. Pero si la mujer no cuenta con dichas características, entonces por incapacidad o tampoco puede hacerlo, entonces recae en los abuelos paternos. En los abuelos paternos recae el proporcionar este tipo de ayuda, mientras
los, mientras los padres son capaces nuevamente de adquirir dicha obligación. Y cuando se habla de la alimentación, se refiere a lo contemplado en el artículo 278, que ya se abarcó anteriormente, del Código Civil. Muy bien, continuando, podemos dar unos claros ejemplos donde nos dice, el primero, nos da un ejemplo claro sobre una pensión descendiente. Eh, Dice, Juan Carlos López y su esposa Claudia Raquel Figueroa de López tuvieron un accidente de tránsito en su motocicleta. Ambos tuvieron fracturas expuestas en sus extremidades inferiores, lo que los incapacitó para trabajar durante 6 meses, que duró su recuperación. Los padres de Juan Carlos López se hicieron cargo de la alimentación de la familia durante este tiempo, con el apoyo de Raúl Josué López, hermano de Juan Carlos López. Entonces, acá nos explica, ¿verdad?, cómo desciende esta ayuda, cómo los abuelos paternos ayudaron a la alimentación de la familia y de los hijos, ¿verdad?, el sostenimiento. En el segundo ejemplo podemos apreciar que es en sentido contrario. La ayuda, la pensión es ascendiente. El ejemplo dice, Ramón Valdés Castillo, de 52 años de edad, ha estado desempleado por 6 meses y su esposa tiene una enfermedad degenerativa que no le permite laborar. Sus hijos Ramón Francisco Valdés Flores, de 29 años de edad, y Carmen Azucena Valdés Flores, de 26, se han encargado de brindar alimentación a sus padres, mientras Ramón Valdés Castillo encuentra un nuevo empleo. Entonces acá los padres eh, están en la obligación de ayudar en esa pensión para sus padres, ¿verdad? De forma ascendiente. Continuando el tema, ya abarcamos lo que es personas obligadas. Nos vamos a la preferencia en la obligación, contemplado también en el artículo 285, y nos habla que cuando dos o más alimentistas tuvieran derecho a ser alimentados por una misma persona y la misma no tiene aquel dinero suficiente o aquella fortuna para atender a todos, entonces los puede prestar en el orden siguiente. En primer lugar, a su cónyuge. En segundo lugar, a los descendientes del grado más próximo. En tercero, a los ascendientes también del grado más próximo. Y como cuarto punto tenemos que también a los hermanos. Entonces, en este orden, el, el, el padre o el alimentista puede prestar dicha pensión para la familia. Y de cierta forma, podemos entender que en el artículo señalado trata de establecer aquel orden de la prestación de alimentos en caso de que el pilar no cuente con los recursos económicos suficientes para alimentarlos. Continuando, podremos hacer una breve interpretación del artículo 285 del Código Civil. Y nos habla de que cuando la persona obligada deba prestar alimentos a su cónyuge, a sus hijos sujetos de su patria potestad, el juez será el encargado y el que determine cómo será repartido de acuerdo a las necesidades que ellos presenten. Entonces, la preferencia sobre los alimentistas o la distribución hacia los mismos la, la dictará el juez indicado para que haya una preferencia en dicha obligación. Entonces, acá abarcamos estos dos temas y mi compañera les va a continuar con lo siguiente, todo siempre referido a los alimentos. Gracias. Soy Milka Wellman. Es un gusto poder continuar con esta secuencia del tema tan importante como lo es los alimentos dentro del derecho civil, puesto que a través del derecho deber alimentario se busca garantizar la subsistencia de los individuos
que por sí mismos no están en posibilidades de allegarse lo indispensable para cubrir sus necesidades elementales o sus necesidades básicas, se cubre entonces el área de los alimentos. Estamos hablando de aquellas personas que son menores de edad y que aún dependen de sus padres, o de aquellas personas que dentro de nuestro Código Civil se mencionen como incapaces de poder tener esa subsistencia. Todo lo que inicia tiene un fin. Y en este caso, a mí me corresponde tocar el tema del fin o cómo es o por qué cesa la obligación de prestar alimentos. Esto se encuentra en el artículo 289. La prestación de alimentos, que como se mencionó anteriormente, incluye todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción, se presta por parte del alimentante y se recibe por el alimentista. En este caso, el alimentante tiene la obligación de prestar los alimentos y el alimentista es quien tiene el derecho a exigir esos alimentos. Esto es por un tiempo determinado. Normalmente este tiempo son los años del alimentista que lo constituyen como menor de edad, según lo indica el artículo 278. Se entiende entonces el fin de la obligación de prestar alimentos. Acá lo podemos ver, el fin de la obligación de prestar alimentos como el desapego económico de los hijos con los padres. Podemos decir entonces que una vez un hijo es mayor de edad y sea capaz civilmente, cesa la obligación de los padres de prestar estos alimentos. Esta es la forma común en la cual se dejan de prestar esos alimentos. Se termina la obligación de cumplir con los alimentos. A pesar de que esa forma es la más común en que finaliza la obligación de prestar alimentos por parte de los padres a los hijos, también existen otras, no tan comunes, pero que suelen ocurrir, mismas que son mencionadas en el artículo que se muestra a continuación, que es el artículo 289, y se titula Cesará la obligación de dar alimentos. Acá tenemos varias causas por las cuales va a cesar esta obligación. La primera es por la muerte del alimentista. Segundo, cuando aquel que los proporciona se ve en la imposibilidad de continuar prestándolos o cuando termina la necesidad del que los reciba. Tercero, en el caso de injuria, falta o daño grave inferidos por el alimentista, que es quien recibe los alimentos, como lo mencioné anteriormente, contra el que debe prestarlos. 4. Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación del trabajo del alimentista mientras subsistan estas causas. Y 5. Si los hijos menores se casaren sin el consentimiento de los padres. Lo que quiere decir que una vez muriese el alimentista, quien es al que se le presta este derecho, el alimentario culminará la obligación de prestar dichos alimentos. Asimismo, si aquel que los presta se ve imposibilitado, ya sea por alguna razón física o circunstancial, o cuando el que los recibe ya no tenga la necesidad de ellos, como sucede en la mayoría de edad, debido a la relación de los padres e hijos, el respeto también es importante y debe estar presente. Así que si el alimentista comete falta o daño grave con quien le presta los alimentos, los mismos serán retirados. Finalmente, si la necesidad de los alimentos depende de una conducta viciosa por parte del alimentista, mientras la misma subsista, la obligación de prestar alimentos será nula por parte del alimentante.
En conclusión, las causas por las cuales cesará la obligación de prestar alimentos podemos inferir que son las siguientes. La primera, la mayoría de edad del alimentista. Y como mencioné antes, la más común. La segunda, muerte del alimentista o a quien se le prestan los alimentos. Tercera, imposibilidad de continuar prestando los alimentos por parte del alimentante. Cuarta, por injuria, falta o daño grave cometido por el alimentista contra el obligado de prestarlo. Y quinta, cuando la necesidad de los alimentos dependa de una conducta viciosa mientras ésta subsista. Como mencioné antes, la conducta viciosa es por parte del alimentista, o sea, de quien recibe los alimentos. Ahora pasamos a otro tema, y es el tema de cuándo o en qué ocasiones no se puede exigir alimentos. Esto está regulado en el artículo 290 de nuestro Código Civil. Citando textualmente el artículo 290 del Código Civil de Guatemala, dice lo siguiente. Los descendientes no pueden tampoco exigir alimentos. Artículo 290. Primero, cuando han cumplido 18 años de edad, a no ser que se hallen habitualmente enfermos, impedidos o en estado de interdicción. Quiere decir, cuando no se encuentren capaces de obtener los medios de subsistencia básicos. Segundo, cuando se les ha asegurado la subsistencia hasta la misma edad. Eso quiere decir que si los padres ya han asegurado la subsistencia de los menores, como lo puede ser con el patrimonio familiar, los mismos no podrán exigir alimentos porque ya los tienen, mientras sean menores de edad. Según lo estipulado en el presente artículo, nos hace referencia a todas las personas que tengan un tipo de parentesco con alguien, como lo había mencionado antes, padres e hijos, y hablando de forma descendente, ¿verdad? Por lo que tuvieron el derecho a recibir alimentos de parte de esta persona encargada o de alguna manera obligada a alimentar. Nos dice quienes no están en la plena potestad o derecho de exigir alimentos, por lo que menciona dos casos o situaciones concretas con sus respectivas excepciones también, las cuales son cuando cumplidos los 18 años de edad, esto porque según nuestra ley la persona que cuente con la mayoría de edad ya está con toda la obligación y capacidad de mantenerse por sí solo, es decir, pasa de una plena capacidad de goce a una de ejercicio o de hecho. En este caso, nos da sus respectivas excepciones. Esto no da a entender que en dado caso la persona mayor de edad se encuentre habitualmente enfermo, impedido o en estado de interdicción, sí tiene el derecho o la facultad de exigir alimentos, aún a obviedad de su estado. Entonces, cuando se encuentre imposibilitado o no sea capaz civilmente, puede exigirlos. Mientras tanto, tiene capacidad de ejercicio y está en todas sus plenas facultades para poder subsistir por sí mismo. Segundo, cuando se les ha asegurado la subsistencia hasta la misma edad, por lo que cuando los encargados de la patria potestad, representantes legales o en dado caso tutores han brindado los alimentos necesarios para la subsistencia de la persona hasta cumplir 18 años, esta no puede seguir exigiendo de ninguna manera la alimentación, pues ya se encuentra en toda la capacidad de hecho para adquirir los alimentos del diario por su cuenta, con el labore de un trabajo para conseguir los recursos económicos para, para adquirirlos. Entonces, de estas dos formas, no se puede exigir la prestación de alimentos. Para concluir con todo el tema que se ha estado observando durante esta exposición, de acuerdo con lo señalado, los alimentos constituyen una obligación legal que implica un conjunto de medios materiales destinados a proveer los recursos necesarios para la subsistencia física y moral de una persona. Es claro que en el ámbito jurídico, los alimentos no solo comprenden la comida, sino también algunos otros elementos como son vestido, habitación, atención médica y educación. Estos elementos son los
básicos y necesarios para que una persona pueda subsistir. Ciertamente la amplitud de la ley en cuanto a lo que debe entenderse por alimentos debe otorgarse de acuerdo a las circunstancias, personas y pecuniarias de quien los debe y de quien los recibe. Igualmente, se reducirían o aumentarían proporcionalmente según las necesidades del alimentista. Para poder explicar esto, el primer punto nos habla acerca de qué es lo que se comprende por los alimentos. Luego, en el ámbito jurídico, que estas cosas son básicas para la subsistencia. Y en lo último es que la prestación de alimentos, asimismo como la obligación de recibirlos, se adecua a las necesidades del alimentista y a la situación económica del alimentario. Acá podemos observar como uno de los anexos lo que es el oral de alimentos. Podemos ver acá una demanda para pedir alimentos y dictar pensión provisional. Hay un emplazamiento. Tenemos la primera audiencia. Se realizan las etapas de conciliación, actitudes demandantes. Segunda audiencia, solo para diligenciar. Tercera audiencia, solo para diligenciar. Vemos que la primera y la segunda audiencia tienen una sentencia. Se dicta 5 días después de la última audiencia, salvo allanamiento o confesión que se dicta dentro de los 3 días. Cuando hablamos de allanamiento no nos estamos refiriendo a lo que normalmente conocemos como allanamiento, sino como a la aceptación de las pretensiones de la demanda. Luego tendríamos en todo caso, ¿verdad?, una apelación. Como sabemos, cada uno de los procesos termina en una sentencia. Una vez que no se está conforme con esa sentencia, se puede apelar. Luego seguiría ver esa apelación y por último la resolución final. Entonces acá podemos ver como un pequeño esquema acerca del proceso que sería del oral de alimentos. Para nosotros